Perú, Boluarte insiste para que el Congreso adelante las elecciones. La presidenta de Perú lamentó que el Congreso rechazara el adelanto de las elecciones para diciembre, luego de 50 días de crisis. Chile, alerta naranja por el volcán Láscar. El volcán Láscar amplió el perímetro de seguridad a un radio de 10 kilómetros y genera dispersión de cenizas en la zona cerca de la frontera con Bolivia. Ucrania, Rusia atacó otro edificio. Hay al menos 4 muertos. Un bombardeo de las tropas del Kremlin también causó daños en un hospital, una oficina de correos y una estación de buses. Dejó al menos 4 muertos y 6 heridos. Perú, Boluarte insiste para que el Congreso adelante las elecciones. La primera es debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023. La primera vuelta en octubre y la segunda, de ser el caso, en diciembre. La segunda propuesta es un proyecto de ley que está destinado a zanjar de una vez por todas el debate sobre la reforma de la Constitución, tema que es permanentemente utilizado por algunas fuerzas políticas para menoscabar cualquier salida democrática a la actual situación. Concretamente me refiero de proponer que el próximo Congreso elegido le encargue a la Comisión de Constitución la reforma total de la Constitución de 1993. Dina Boluarte anunció 2 propuestas si es que el Congreso no adelanta elecciones este 2023. La mandataria peruana ha criticado al Parlamento por no haber conseguido aprobar el adelanto electoral, a pesar de que las multitudinarias manifestaciones que están teniendo lugar así lo piden. Una de las propuestas de Boluarte es celebrar las elecciones el segundo domingo de octubre, el día 15, mientras que la segunda vuelta sería en diciembre. En segundo lugar, ha indicado que el segundo proyecto de ley es una reforma de la Constitución de 1993 por parte del próximo Parlamento elegido. Tras su aprobación en el Congreso, deberá ser sometida a referéndum para que la ciudadanía decida si la reforma se aprueba. Violentas protestas durante el fin de semana en Perú. Un hombre murió el sábado en Lima en los choques entre policías y manifestantes, según informó la Defensoría del Pueblo, sin dar mayores detalles sobre las circunstancias del deceso. Con este fallecimiento ya suman 48 muertos, incluyendo un policía, en el marco de las movilizaciones contra el gobierno. Se trata de la primera muerte por las protestas que ocurre en Lima, después de que el Congreso rechazara adelantar las elecciones para este año. Están quedando perpetuarse ahí en su puesto hasta el 2026 y eso se ha quedado demostrado en la última votación que ha habido la de anoche. Y entonces ese Congreso no está con cara a la población, ese Congreso está dándole la espalda a la población. Los choques se produjeron frente al Congreso en Lima, donde cientos de manifestantes se enfrentaron a la policía con escudos caseros, piedras y pedazos de cemento arrancado de los edificios públicos. A pocas cuadras se realizó un concierto por la paz, otra manifestación pero organizada por grupos civiles que respaldan el trabajo de las fuerzas del orden. Yo pienso que la policía deberían de armarla, porque no es posible que se les dé un palito y un escudo para ser atacados a pedradas, ser quemados vivos, para maltratarlos como si fueran cualquier cosa. Los manifestantes antigubernamentales exigen desde hace semanas el adelanto de elecciones y la renuncia de la mandataria Dina Boluarte, quien llegó al poder en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y el arresto de Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento.
Ya son 58 los muertos por las protestas y la crisis se agudiza ante la violencia desatada. Se cumplen 25 días desde que se reanudaron las protestas al interior del país, exigiendo cambios en el actual gobierno de Dina Boluarte. Estas paralizaciones han ocasionado que decenas de personas pierdan la vida tras los enfrentamientos que se han registrado con la Policía Nacional del Perú. El último sábado se registró la muerte de un manifestante durante las protestas en la avenida Abancay tras una contusión en la cabeza, tras caerle un objeto contundente. La Defensoría del Pueblo de Perú ha señalado la responsabilidad de las instituciones del país, criticando que la muerte de personas en protestas no es un costo social ni un daño colateral. La forma moralmente más repulsiva de actuar es dejar morir a la gente cuando se tiene en las manos la facultad política de pacificar y cambiar el rumbo trágico de estos días. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden hacerlo, reza un comunicado del organismo que ha informado de que se han registrado 58 muertes desde el inicio de las protestas. Puno reanuda el paro y los bloqueos tras una tregua de 2 días para el abastecimiento de la ciudad. Los manifestantes decidieron pausar el paro y bloqueo de vías para permitir el ingreso de víveres a la región y los viajes interprovinciales. Hoy, Evo Morales dice que su declaración como persona no grata en Perú fue impulsada por grupos pequeños. El expresidente de Bolivia y líder del movimiento al socialismo aseguró que si entrara ahora al país vecino, sería aclamado. El líder cocalero reveló que mantiene un contacto con algunos miembros de los sectores sociales peruanos, quienes le preguntan sobre su experiencia de lucha política y su gestión en el gobierno. El pasado 27 de enero, el Congreso de Perú aprobó una moción de rechazo a la intromisión de Morales en asuntos internos y lo declaró persona non grata en territorio de ese país. Chile. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, visitó el Museo de la Memoria junto a Gabriel Boric. Scholz comenzó su primera visita a Chile, conmemorando a las víctimas de la dictadura militar. Posteriormente, Boric y Scholz mantuvieron una reunión bilateral en la que abordaron temas como la transición energética, la crisis climática y también el caso de Colonia Dignidad, un enclave alemán fundado en 1961 por el suboficial nazi Paul Schaffer y que operó como centro de detención clandestino durante el régimen de Pinochet. Chile y Alemania tenemos un trabajo que es compartido. La inclusión de Chile en la primera gira América Latina del canciller Scholz, en donde estará visitando 3 países, es el reflejo de la cercana amistad que une a Alemania y a nuestro país, y además del interés recíproco que tenemos. La importancia que para nosotros tiene la visita. Y estoy muy contento de que se fortalezcan nuestras relaciones y es un orgullo para el Estado de Chile, que Alemania también esté preocupada de lo que pasa en el sur de nuestra América. Seit 10 Jahren bereits besteht eine Rohstoffpartnerschaft mit Chile. Deutsche Unternehmen haben großes Interesse daran, diese Zusammenarbeit auszubauen, auch im Bereich Lithium. Wir wollen Chile auf seinem Weg zu einem nachhaltigen Bergbau gerne unterstützen. Deshalb haben wir unsere Rohstoffpartnerschaft nicht nur erneuert, sondern ausgeweitet und auch ergänzt, eben um Aspekte der Nachhaltigkeit, die für die Zukunftsfähigkeit unseres Planeten so wichtig sind. Visita del canciller alemán Olaf Scholz a Argentina. El jefe del gobierno alemán se reunió el sábado en Buenos Aires con el presidente argentino Alberto Fernández y ambos afirmaron la importancia de concluir el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Ambos estamos de acuerdo en que el potencial para profundizar las relaciones comerciales es grande. Y claro, el acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene una importancia especial para esto. Nuestro objetivo es alcanzar una conclusión rápida de las negociaciones.
Fernández transmitió a Scholz sus conversaciones previas con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva sobre sus intenciones compartidas de hacer realidad de una vez por todas el acuerdo. Con la llegada de Lula a Brasil, creo que estamos en mejores condiciones para impulsar el tema Mercosur-Unión Europea, porque sabemos que son mucho mayores las coincidencias. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se selló en 2019 tras 20 años de negociaciones, pero aún no ha sido ratificado y es objeto de fuertes críticas en el viejo continente. Los sectores agrícolas y los movimientos ecologistas europeos cuestionan en particular la procedencia de productos resultantes de la deforestación de la selva amazónica, que Lula se propuso revertir desde su retorno al poder a inicios de mes. Scholz inició en Argentina una gira sudamericana que también lo llevaría a Chile y Brasil. Mueren 2 policías y otras 70 personas resultan heridas en un atentado suicida en una mezquita en Pakistán. Al menos 2 policías han muerto y otras 70 personas han resultado heridas en un atentado suicida en el interior de una mezquita en la ciudad pakistaní de Peshawar, capital de la provincia Khyber Pakhtunkhwa. Fuentes citadas han detallado que el terrorista suicida se había colocado en primera fila durante un rezo que tenía lugar en la mezquita antes de activar la carga explosiva que portaba, sin que por el momento haya más detalles. La explosión ha provocado el derrumbe de parte del tejado de la mezquita, tal como ha informado el diario pakistaní Daily Jang. Luis Fernando Camacho cumplió un mes detenido. La oposición denunció la persecución del gobierno de Luis Arce, asegura que se trata de un secuestro y reclama por el reciente hallazgo de una cámara oculta en su celda. Camacho fue detenido el pasado 28 de diciembre en Santa Cruz, mientras volvía a su domicilio en su vehículo. Luego de ser reducido por los oficiales de la policía y tras horas de desconocerse su paradero, fue trasladado a la capital La Paz en un cuestionado operativo. Dadas todas estas irregularidades, rápidamente la oposición denunció los hechos como secuestro y salió a las calles en señal de repudio sobre lo ocurrido. En vano, al día siguiente, un juez cautelar dispuso su detención preventiva durante 4 meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchoncoro, en el altiplano paceño. Camacho está siendo investigado en el marco de la causa Golpe de Estado 2, que busca esclarecer los hechos ocurridos durante la crisis política en 2019. En aquel entonces, luego de unos comicios señalados de fraudulentos por la oposición, el pueblo boliviano salió a las calles para pedir transparencia, lo que derivó en la dimisión de Evo Morales de la presidencia. El gobernador cumple su primer mes tras las rejas en un momento de alta tensión, tras hallarse en su celda una pequeña cámara oculta. Su defensa dio cuenta del dispositivo de espionaje que había sido colocado en una de las paredes donde debía instalarse un baño. Tanto sus abogados como simpatizantes políticos de Camacho manifestaron su indignación, ya que se violó su privacidad y la de su familia, dado que allí recibía visitas. Sin embargo, desde el gobierno nacional negaron la existencia de las mismas. Polémica por el alcohol cero en Uruguay. El intendente de Maldonado cuestionó la tolerancia cero en los conductores y reavivó el debate. Enrique Antía sostuvo a la prensa que esta medida de no tolerancia es limitante, ya que atenta contra aquellas reuniones familiares donde tomas una copa o una cervecita, y que en cambio el camino debería ser diferente, con unos 0.3 de tolerancia. Además, el intendente había indicado que esta medida fue tomada en un momento que estaba el Frente Amplio en el gobierno y que conoce bien la discusión, ya que él se encontraba desempeñando funciones dentro de la Comisión de Transporte del Senado. A su entender, el expresidente Tabaré Vázquez había tenido éxito con el tabaco y la prohibición de fumar en espacios cerrados y quería prohibir todo.
El titular departamental amplió su idea, diciendo que el margen de 0.3 te permite medirte. También el intendente cree que se debería flexibilizar la multa al sostener que se debería dar por parte de los inspectores primero una advertencia y luego caer con todo el peso de la ley ante una reincidencia. Chile, alerta naranja por el volcán Lascar. Las estaciones de monitoreo registraron un aumento en la sismicidad, principalmente aquella asociada con la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico, señaló Álvaro Amigo, subdirector nacional de Geología y Minería. El servicio especializado en el monitoreo de volcanes señaló además que se esperan posibles pulsos eruptivos con columnas que superen los 5 kilómetros de altura, proyección de bloques balísticos y dispersión de ceniza en el entorno del volcán. La alerta naranja es inmediatamente inferior a la alerta roja, que significa riesgo de erupción. Sin embargo, tras una reunión para estudiar la situación, las autoridades ampliaron el perímetro de seguridad del volcán de 5 a 10 kilómetros. El volcán Lascar está situado en la región norteña de Antofagasta, a unos 70 kilómetros del pueblo turístico de San Pedro de Atacama, que recibe miles de viajeros todos los años para ver sus paisajes desérticos y sus cielos limpios, donde pueden observarse con mucha claridad las estrellas. Se encuentra a más de 1.600 kilómetros al norte de Santiago. Pedido de la ONU para atender las denuncias de tortura en Venezuela. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, exhortó el sábado al gobierno de Nicolás Maduro a liberar también a todos los detenidos arbitrariamente tras una visita de 2 días al país. Escuché casos de personas que fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, y familiares que murieron en operaciones de seguridad y manifestaciones. El alto comisionado llegó el jueves a Venezuela, donde se reunió con funcionarios del gobierno de Maduro y grupos de la sociedad civil. ONGs y activistas han denunciado en reiteradas oportunidades violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, especialmente por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Entre otros asuntos que destaqué estuvo el extendido y prolongado uso de la detención preventiva y la necesidad de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad. Recibí compromisos de que las quejas de tortura serían atendidas de manera decidida, completamente investigadas y que los responsables serían llevados ante la justicia. La oficina del Alto Comisionado de la ONU trabaja en Venezuela desde 2019, bajo la representación de una comisión instalada por Michelle Bachelet, antecesora de Turk, con el fin de vigilar la situación de derechos humanos tras una ola de denuncias de víctimas. En esta ocasión, el Alto Comisionado también pidió a las autoridades garantizar el espacio cívico ante una reciente propuesta de una ley que busca regular el funcionamiento de las ONGs. Brasil. Tras el intento de golpe de Estado, la Fiscalía rechaza sancionar a diputados acusados de incitar golpismo. Esto implicaría que sean impedidos de asumir sus mandatos el próximo miércoles y que se les abra una investigación. La Fiscalía alegó en su parecer que aún no existen pruebas contra los acusados y que los diputados ya recibieron el diploma que los acredita como elegidos, por lo que ya cuentan con fuero parlamentario, por lo que le pidió al Supremo Tribunal Federal que rechace la petición de sanción solicitada por un grupo de abogados y archive el caso. Los parlamentarios, en su mayoría del Partido Liberal, la formación que postuló la candidatura del entonces presidente Jair Bolsonaro a reelección, son acusados de haber divulgado en sus redes sociales mensajes de apoyo al asalto de miles de bolsonaristas contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Lasso y Petro se reunirán mañana en Tulcán para consolidar la relación entre Ecuador y Colombia.
Así lo anunció este viernes la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en Quito a través de un comunicado. Acompañados por sus equipos ministeriales, los dos mandatarios revisarán los temas principales de la relación bilateral y adoptarán nuevos compromisos en el marco del llamado Plan de Acción 2023 entre los dos países. La Secretaría de Comunicación precisó que entre los ejes temáticos que se abordarán durante el gabinete binacional se incluyen los de seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales y asuntos económicos y comerciales. Además, se analizará el plan binacional de la zona de integración fronteriza, que abarca un conjunto de acciones para impulsar el desarrollo entre las poblaciones de ambos países que se asientan cerca de la divisoria. Rusia atacó otro edificio residencial en Ucrania. Hay al menos 4 muertos y varios heridos. El hecho ocurrió en la ciudad de Jersón. Así lo denunció el presidente Volodymyr Zelensky, mientras otro ataque ruso en Kharkiv dejó un fallecido, según el gobernador de la región. El ejército ruso bombardeó brutalmente Jersón durante todo el día. Un hospital, una oficina de correos, una estación de autobuses resultaron afectados. 2 enfermeras resultaron heridas en el bombardeo ruso sobre Jersón, dijo el presidente ucraniano en su videomensaje. En Kharkiv, por otra parte, el gobernador de la administración militar en la región informó que un ataque ruso impactó el domingo un edificio residencial de 4 pisos. 3 víctimas recibieron heridas leves. Desafortunadamente, una anciana murió. El edificio fue parcialmente destruido y los habitantes evacuados, sostuvieron las autoridades. Ucrania calcula que cerca de 125.000 militares rusos fueron abatidos desde el inicio de la invasión. Las Fuerzas Armadas ucranianas también aseguraron que han destruido 292 aviones, 283 helicópteros, 1.941 drones, 796 misiles de crucero, 18 embarcaciones, 50.000 vehículos y tanques de combustible y 199 piezas de equipamiento especial. El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha apuntado en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social Facebook que Rusia ha perdido unos 124.710 militares en combate y ha agregado que además han sido destruidos 3.182 carros de combate, 2.180 sistemas de artillería y 221 sistemas antiaéreos. Por otra parte, la OTAN denunció que la dictadura de Corea del Norte está brindando apoyo militar a Rusia en Ucrania. En el marco de su visita a Seúl, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, instó a los países que creen en la libertad y la democracia a mantenerse unidos ante las actividades desestabilizadoras Putin y Kim Jong-un. Asimismo, indicó que la OTAN está preocupada por las imprudentes pruebas de misiles y los programas nucleares de Corea del Norte. Las declaraciones del responsable de la OTAN se produjeron después de que este domingo un funcionario norcoreano rechazara que su país hubiera proporcionado armas a Rusia y advirtiera a Estados Unidos de un resultado indeseable si continúa difundiendo esos rumores. Además, Putin pretende imponer la hora de Moscú en las 4 regiones ucranianas anexadas ilegalmente. El cambio de uso horario es un intento más del Kremlin por rusificar los territorios ocupados en Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporilla. Ya ha estado expidiendo sus pasaportes y obligando a utilizar su moneda, el rublo, en esas zonas. No se aclara con precisión cuándo se va a producir el cambio, pero Ucrania, a diferencia de Rusia, observa el horario de verano, por lo que todos sus relojes
deben adelantarse 1 hora el 26 de marzo, independientemente de las aspiraciones de anexión de Moscú. Yarina Gordienko recibe paquetes un tanto extraños. Esto pertenecía a un soldado ruso. Huele fatal. Este es el guante de un piloto ruso. Con frecuencia lleva ayuda a los soldados ucranianos en el frente. A cambio, estos le envían objetos abandonados por las tropas rusas. Yarina visitó una escuela en Kharkov, ciudad que fue ocupada por las fuerzas rusas durante 6 meses. Allí encontró libros de texto en ruso. No sé por qué colecciono esto. Me despierta muchas emociones. De alguna forma es interesante, único, relacionado con la historia. Algunos dicen que colecciono cosas relacionadas con la muerte, que tienen mala energía. Quizá lo regale. Por todas partes se encuentran cosas abandonadas por las fuerzas rusas. Muchas se pueden ver aquí en una exposición en el Museo de la Segunda Guerra Mundial de Kiev. Yuri Savchuk afirma que es la primera muestra de este tipo que se celebra durante una guerra en curso. Recolectó la mayoría de los objetos con la ayuda del ejército ucraniano. Nuestra principal tarea es documentar esta guerra para preservarla en la memoria y reconstruirla para las próximas generaciones. Lo auténtico es lo más valioso. Estos objetos cuentan la historia de la guerra. Una guerra muy presente. Sufrimos un apagón mientras hablamos. Este es un plato nacional ruso. Shi, una sopa de verduras muy famosa en Rusia. Muchos de los objetos aquí expuestos se encontraron en los alrededores de Kiev y Chernigov en casas, trincheras y sótanos que los rusos ocuparon antes de ser expulsados por las fuerzas ucranianas. El museo se ha propuesto seguir recogiendo objetos allá donde sea posible. Cuando se liberan nuevos territorios, intentamos llegar enseguida, porque el mapa de esta guerra cambia muy rápido. Todos esos objetos podrían desaparecer. Hay gente que podría llevárselos. Tenemos que reunir y conservar esos objetos para poder mostrarlos en el futuro. Pero por ahora no escasean. La ciudad parece una especie de museo de guerra al aire libre. Alberto Fernández sostuvo que Argentina y América Latina no piensan en mandar armamentos ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto. El presidente argentino mantuvo una conferencia de prensa con el canciller alemán Olaf Scholz, que realiza una visita a América del Sur. Por otra parte, Fernández y Scholz manifestaron su intención de concretar pronto el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Nuestro deseo es que no sigamos alargando la discusión y prontamente podamos llegar a un acuerdo y ponerlo en marcha. Eso le hará bien a la economía de la Unión Europea y el Mercosur. Estamos convencidos, aseveró el líder argentino. Por otra parte, Brasil rechaza suministrar municiones para tanques destinados a Ucrania. El presidente brasileño Lula da Silva habría argumentado que no vale la pena provocar a los rusos. La decisión habría sido tomada el pasado 20 de enero durante una reunión con el liderazgo de las Fuerzas Armadas del país y con el ministro de Defensa, José Múcio. Según fuentes con el asunto, el comandante del ejército brasileño, Julio César de Arruda, quien fuera más tarde destituido, explicó a Lula que el gobierno alemán pagaría al menos de $5 millones por un lote de municiones para sus tanques Leopard 1. Sin embargo, el mandatario habría optado por rechazar la oferta, argumentando que no valía la pena provocar a los rusos.
Por otro lado, Boris Johnson reveló que Putin amenazó con atacarlo con un misil durante una llamada telefónica. Solo tomaría un minuto. El ex primer ministro británico Boris Johnson reveló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo amenazó con atacarlo con un misil durante una llamada telefónica que mantuvieron antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Según el antiguo líder conservador británico, Putin le dijo que no quería lastimarlo, pero que el ataque con misil solo le tomaría un minuto. La amenaza, según contó Johnson en un programa que se emitirá en la BBC, se hizo después de que el ex primer ministro le advirtiera a Putin de que la guerra sería una catástrofe total. Chile, nuevo ataque incendiario en la Araucanía. Un grupo de 2 encapuchados llegaron a una empresa de áridos. En el lugar, los atacantes sacaron al cuidador y a su hijo de un domicilio mediante la intimidación de armas largas y golpes de pie y puños. Tras esta acción, los encapuchados incendiaron las oficinas del lugar y artefactos de la empresa, en los que se encuentran una excavadora, un camión de carga, una camioneta, un vehículo y un generador de tratamiento de áridos. La Policía de Investigaciones encontró en el lugar de los hechos un lienzo con la frase "En defensa del río Cautín, fuera los áridos y fuego al Estado, y de libertad a Nelson Quepil y a todos los presos políticos mapuches". Polémica en El Salvador. Nayib Bukele designó como diplomáticos salvadoreños a policías vinculados al narcotráfico. Al menos 3 oficiales que fueron investigados por sus nexos con el cártel de Texas fueron enviados a puestos consulares en Los Ángeles, Houston y Nueva York. El cartel se formó a finales del siglo pasado, cuando contrabandistas y cambiadores de dólares asentados entre Ixtepeque y Metapán, 2 ciudades en el noroccidente de El Salvador fronterizas con Guatemala, aprovecharon las rutas que habían abierto en años anteriores para mover cocaína por las montañas de la zona. A esa ruta que los contrabandistas abrieron se le conocía entonces como el Caminito. El régimen cubano condenó a otros 9 manifestantes del 11J a penas de hasta 15 años de cárcel. El tribunal encontró culpables del delito de sedición a 9 detenidos hombres de entre 25 y 39 años y los vinculó con las acciones violentas que se sucedieron en aquella fecha en las inmediaciones de la popular esquina de Toyo del municipio habanero de 10 de octubre. Allí tuvieron lugar algunos de los incidentes violentos de las multitudinarias y espontáneas protestas que estallaron en contra del régimen. En ese sentido, la sentencia detalla que los individuos estuvieron involucrados en el lanzamiento de objetos contundentes contra la policía y agresiones a agentes de seguridad. También fueron señalados de haber incitado a otras personas a sumarse a las protestas y participar de las acciones violentas. Inclusive, el tribunal afirmó que los acusados esperaban formar una gran conglomeración siguiendo sus objetivos y orientaciones de los enemigos de la revolución en aras de derrocar el gobierno constitucional socialista. Ecuador. Guillermo Lasso y su cuñado Danilo Carrera son convocados por la comisión ocasional que investiga supuesta trama de corrupción.
La mesa legislativa aprobó por unanimidad el cronograma de trabajo para analizar las irregularidades que involucrarían a altos funcionarios y a ciudadanos particulares. Hoy los comisionados sesionarán para conocer y aprobar las solicitudes de información que se van a realizar. Desde el miércoles 1 de febrero se empezará a recibir a autoridades, funcionarios actuales, ex servidores públicos, empresarios privados y expertos técnicos. Además del primer mandatario, en la lista de convocados figura su cuñado Danilo Carrera, quien ha sido mencionado como el presunto líder de una red de corrupción que operaría dentro de las empresas del sector público. Diálogos de paz en Colombia. El primer comandante del Ejército de Liberación Nacional dio a conocer los temas que se van a tratar en la mesa de diálogo de paz en el país azteca. Uno de los temas centrales que manejan los representantes del Ejército de Liberación Nacional sería la negociación de un cese bilateral entre esa guerrilla y el Ejército Nacional de Colombia, que va a significar un alto en hostilidades y operaciones militares. El primer comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional publicó en su cuenta de Twitter que en el segundo ciclo de las negociaciones en México se abordará la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Se empezará a tratar y acordar un cese al fuego bilateral y se van a examinar logros y dificultades en la implementación de acuerdos realizados en el primer ciclo. Crisis humanitaria en Haití. UNICEF alertó que 2.6 millones de menores necesitarán ayuda humanitaria inmediata en 2023. La agencia de la ONU señaló que el número de niños, niñas y adolescentes que precisarán asistencia aumentó en los 2 últimos años debido al incremento de la violencia armada, el brote de cólera, la inseguridad alimentaria y la inflación. La asistencia humanitaria a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, uno de los pocos salvavidas que les quedan a los niños y adolescentes en Haití, es un tope que impide que el país entre en una espiral de disturbios sociales, inseguridad, inestabilidad y más pobreza, dijo el director para América Latina y el Caribe de UNICEF, Gary Conil, durante una visita al país. Con un acceso limitado a agua potable, alimentos asequibles, atención sanitaria básica y protección, los niños, niñas, adolescentes y sus familias están llegando a un punto crítico. Sin apoyo adicional urgente, es probable que su situación humanitaria se vaya a deteriorar aún más en los próximos meses. Momentos de tensión en Chile. Un grupo comando asaltó un centro comercial y escapó a los tiros. Todo ocurrió en el Mall Plaza Egaña, en la comuna de La Reina, en el centro de Santiago de Chile. Unos 8 ladrones, vestidos con overoles blancos, llegaron al lugar con el objetivo de robar un local de venta de productos de tecnología. En el lugar se encontraba al menos un carabinero que buscó evitar el asalto. Ante esta situación, los delincuentes huyeron a los tiros en 2 vehículos que los esperaban en el estacionamiento del centro comercial. Según se puede ver en videos de cámaras de seguridad, los ladrones resultaron heridos, por lo que debieron ser asistidos por sus cómplices. A uno de ellos no lograron rescatarlo y lo dejaron tendido en el estacionamiento. Ante los disparos, los clientes entraron en pánico y comenzaron a correr por el centro comercial en búsqueda de un lugar donde esconderse. El subgerente de seguridad del Mall Plaza, Horacio Granifo, indicó que al detectar la presencia de los ladrones,
se activaron todos los protocolos de seguridad y eso ayudó a que la policía actuara rápidamente. Paraguay confirmó su primer caso de sarampión en 25 años. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social informó que se trata de una persona de la ciudad de Hohenau, en el departamento de Itapúa, fronterizo con Argentina. La confirmación del caso, que data de septiembre pasado, fue entregada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que forma parte del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Nosotros tratamos de buscar la fuente sospechosa de este caso confirmado. No la hemos detectado. El galeno aseguró que en el país van a empezar a aparecer estas enfermedades que hace 20 o 30 años no se veían en caso de no tomar las medidas correspondientes. Bolivia amplía el enfrentamiento a un brote de dengue en Santa Cruz. El presidente Arce informó que el gobierno nacional movilizó más de 5.000 personas entre profesionales de salud de las Fuerzas Armadas y civiles en 160 barrios del departamento de Santa Cruz. El mandatario denominó la tarea Escudos en Defensa por la Salud contra el dengue y otras arbovirosis. La movilización de estas fuerzas tiene como objetivo realizar el control focal en más de 140.000 viviendas en una acción coordinada por los Ministerios de Salud y Defensa, así como la Alcaldía de Santa Cruz. En ese sentido, Arce planteó que la protección de la salud y la vida es prioridad para el gobierno nacional. Además, en Bolivia también declararon la emergencia nacional zoosanitaria por la gripe aviar. Fue luego de haber confirmado la presencia de un caso de gripe aviar en una granja avícola en Sacaba, Cochabamba. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, dijo que activa el sistema para atender de manera inmediata y erradicar esta enfermedad que amenaza la condición sanitaria en todas las aves. A su vez, manifestó que se intensificó la vigilancia y la bioseguridad en el movimiento de aves y los productos. En la granja avícola de Sacaba se implementó las medidas de emergencia para desinfectar la zona y evitar mayor propagación. Lamentablemente hay sospechas de que posiblemente haya venido por aves que emigran de norte a sur y haya sido la fuente para este virus, pero está por determinarse. Se sospecha que vino del Perú, pero está descartada esa posibilidad. Lo cierto es que la influencia aviar está en Bolivia y se la localizó en Cochabamba. Además, se prohibió que desde Sacaba salgan aves hacia Cochabamba y a otras regiones del país. Chile rige un nuevo aviso por altas temperaturas para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble. El evento se prolongará hasta mañana. Este aviso ocurre después de la alerta por altas temperaturas extremas que se registraron en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, con máximas de 38 grados en sectores precordilleranos. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres recomienda beber líquido constantemente, mantener los alimentos refrigerados, mantener en el hogar una temperatura más baja que en el exterior, vigilar la temperatura de niños y adultos mayores, evitar exponerse al sol entre las 11 y las 17 horas, descansar con frecuencia a la sombra, entre otras medidas.